Porque, pues, según los hermanos de la oficina, no es necesario que yo utilice, pues, el micrófono porque dicen que, aunque Ryan es un hombre un poco chaparrito, tiene una bocina muy fuerte, entonces. Pero es un placer para mí, pues, estar aquí con ustedes, contestando la pregunta que hermano Rubén me dio. Y pues tengo que confesar algo, hermanos. Eso va a ser una charla un poco técnica. Tal vez una transición para los que van a entrar el lunes, porque ya vamos a estar estudiando en un instituto bíblico. Son cosas académicas. Entonces vamos a estar hablando sobre términos, los significados. Entonces prepárense, hermanos. Pero la pregunta que hermano pues me dejó, y ya está la pantalla. ¿Por qué otro instituto bíblico? Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la ayuda de Dios, que Él también pues nos anime en esta mañana. Señor, damos gracias por tus bendiciones, por tu misericordia. Pero también, Señor, nosotros entendemos tu deseo, tu anhelo, que nosotros vayamos, que nosotros estemos participando en lo que nosotros llamamos la Gran Comisión, para que otros también formen parte del cuerpo de Jesucristo, que ellos también puedan estar involucrados en la celebración de tu gloria por la salvación a través de tu Hijo amado. Señor, ayúdanos en esta mañana, no solamente en contestar la pregunta por qué nosotros ofrecemos otro instituto, sino también que nosotros podamos estar atentos con los hermanos Antonio y David. Pero Señor, nosotros entregamos este tiempo en tus manos para que tú lo bendigas, para que nosotros también podamos conocerte un poco más por medio de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué otro instituto? Entonces estaba pensando resumir todo. ¿Por qué no? Y eso es todo. Podemos cerrar todo para continuar otra conferencia. No, pero hermanos, de hecho, el Instituto Misionero Transcultural, la etapa bíblica, no está aquí para estar en competencia con otros seminarios. No es que estemos tratando de robar ovejas de otros, porque nosotros somos los únicos que pueden enseñar correctamente. El fundamento firme, como nosotros decimos. Sino estamos tratando de complementar lo que otros entrenamientos están tratando de hacer. Es equipar al obrero para la obra. Pero desafortunadamente muchos entrenamientos, muchos seminarios, diplomados, lo que sea, no están enfocados, como hermano Marcial ha mencionado, como hermano Pedro mencionaba el miércoles, en lo que es la obra transcultural. Me imagino en sus iglesias, ustedes han enviado o han orado por algunas obras indígenas, pero la pregunta si eran como obras transculturales, en el sentido de lo que los hermanos Finch y el hermano Taylor han dicho en cuanto de aprender el idioma, considerar las barreras culturales para que la gente entienda bien. Y ahora, aquí en esta etapa, en el Instituto Bíblico, nosotros no estamos enseñando principios como de alfabetización, de lingüística, de fonética, etc. Sino, pues, mi querido hermano, pues, Héctor, puedes levantar la mano. Ahí está el director del rancho, pues lo que nosotros llamamos la etapa transcultural. Antes era como etapa técnica, pero es transcultural. Ellos se enfocan en estas áreas, pero aquí nosotros empezamos el proceso de pensar cómo podría yo o cómo podría un misionero, un obrero transcultural estar pensando para que la gente, los oyentes, entiendan lo que Dios quiere decir a través de sus portavoces. Entonces, eso es todo. Podemos cerrar. Entonces, oramos y no. Hay algunas cosas más que quiero mencionar, hermanos, el día de hoy para que nosotros podamos entender qué es lo que estamos haciendo en el bíblico. ¿Por qué nosotros estamos enfocados en ciertas materias y otras no? Y por eso quiero mencionar como 3 anhelos. De hecho, hay muchos más anhelos que nosotros tenemos, pero tratando de resumir todo para que uno pueda distinguir por qué aquí y no otro. Y una vez más, no es competencia. Hay seminarios que lo hacen bien, que preparan a los pastores y lo que sea para que hagan la obra bien, tal vez en las ciudades.
un pueblo chiquito, pero la idea, una vez más, es como hermano Marcial mencionaba, en nuestro rincón estamos enfocados en otra área, para la preparación, no solamente del obrero, sino tal vez a los apoyadores, a los hermanos, los miembros de la iglesia, que estén más involucrados como prudentes en la obra transcultural. El primer anhelo, hermanos, y no es empezar con misiones. Está bien. No estamos en contra de misiones, pero el primer anhelo no es que todos sean misioneros, sino lo que es más importante, y voy a explicar un poco más sobre esto. Como dice aquí, anhelamos aquí en el Instituto Bíblico que cada alumno que venga acá crezca, madure en una intimidad con su Padre Celestial por medio del estudio y la aplicación de las Escrituras. Porque en Colosenses 1:28, Pablo también, hablando sobre su enfoque a los colosenses, hablando sobre Jesús, a él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y mujeres, por supuesto, como términos generales, y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto. Y ahora, la palabra perfecto no es como sin pecado, la idea de teleos es completo o maduro en Cristo Jesús. Y la razón por la cual yo empiezo con este primer anhelo es hace 2 años, cuando pues ya estamos en medio de la pandemia, los hermanos Finch iban a venir para ser nuestros conferencistas, pero por razones de enfermedad y COVID no pudieron llegar. Entonces en junio, en julio, nosotros estamos buscando a alguien más para venir para ser como nuestro conferencista. Y Rebeca y yo estamos pensando, y ella tenía una buena sugerencia, ¿por qué no invitamos a nuestro maestro de lingüística, hermano Vern Johnson? Entonces Vern y Denny Johnson, los hermanos quienes han estado trabajando entre la etnia Palaca en Costa Marfil, pues aceptaron la invitación y ellos llegaron. Y lo que hermano Vern estaba enfatizando vez tras vez en las sesiones, él empezaba con esta aclaración. Muchos cristianos han dicho, nosotros no tenemos religión, sino tenemos ¿qué? ¿Alguien sabe? Relación. Y él dijo, es una respuesta no equivocada, sino incompleta. Porque él dijo, uno puede tener relación con cualquier persona, del gimnasio, de cualquier Oxxo, con el mecánico. Entonces lo que él dice no es simplemente que uno tenga una relación con Dios, sino él nos invita a tener una intimidad con él. Hablando sobre él es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Hablando sobre una conexión íntima. Y quiero seguir con el ejemplo, con esta historia de Vern. En 2005, Rebeca y yo estamos preparándonos para ir a Papúa Nueva Guinea. Vern era nuestro maestro de lingüística y también enfrentando ciertas luchas porque él y su esposa con sus hijos tuvieron que salir corriendo de Costa Marfil con la ayuda del ejército francés porque ellos les dijeron, ustedes tienen 2 horas para empacar una mochila porque había una guerra civil. Entonces enfrentando, Señor, pero tú quieres seguir alcanzando a los Palaca. Y nosotros estamos en el proceso de alcanzar los Palaca, pero nos sacaste en un sentido, como Job, entendiendo que Dios es todopoderoso, soberano. No quejándose contra Dios, sino como Habacuc, Señor, en mi entendimiento entiendo eso acerca de ti, pero la vida es diferente, entonces ayúdame con mi entendimiento. Entonces, él estaba luchando cuando él estaba enseñándonos lingüística, pero nosotros entendimos que la primera prioridad en la vida no es ser misionero o ser pastor, sino ser discípulo de Jesucristo. En 2005, cuando nosotros nos graduamos y estamos listos para ir a Papúa Nueva Guinea, entonces yo llevaba algunas cosas a una otra misión para pues enviar a Papúa Nueva Guinea. Entonces tenía la chance para hablar con mi querido maestro. Y batallaba él con las lágrimas. Él decía, Ryan, la clase que hemos tenido después de ustedes, y nosotros éramos una clase chiquita. De hecho, la hermana Raquel Chapman, que estaba trabajando entre los náhuatl, era nuestra compañera. Y él dijo, es que no solamente la clase, sino
como otros alumnos, solamente quieren hablar sobre los principios de la plantación de iglesias. Quieren hablar sobre los métodos, la estrategia. Quieren hablar sobre la mejor forma para aprender otro idioma. Y no es malo, para nada. Pero cuando yo empezaba a tratar de ayudarles a enfocarse en su andar con el Señor, un pasaje que estaba pues llamando su atención, pues no tenía mucho interés, muchos deseos. O sea, ellos querían servir en el nombre del Señor, pero no servir al Señor. De recordar que nosotros somos ramas que necesitamos la vida de la vid. Entonces él llorando dice, van a ser buenos misioneros y malos discípulos. Entonces aquí, hermanos, nosotros necesitamos recordar que la primera prioridad para cualquier ministerio necesita ser mi intimidad con mi Padre Celestial. Es por eso, hermanos, también nosotros estamos en un instituto bíblico y voy a hablar un poco sobre este término de una teología bíblica. Por eso queremos ayudarle al alumno a formar una teología bíblica. ¿De qué habla? ¿De qué se refiere? No se preocupen, vamos a ver los términos. Teología en sí, hermanos, rápidamente, porque no hay mucho tiempo para hablar mucho sobre esto. La palabra teología es de origen griego, theos, que significa Dios, y logos, que expresa estudio o razonamiento. En consecuencia, teología significa el estudio de Dios y de los hechos relacionados con Él. Pero también, hermanos, en otros entrenamientos hay como un sistema de estudios que se llama la teología sistemática. Y ahora, quiero aclarar esto desde el principio. No estamos en contra de la teología sistemática, para nada. ¿Ok? Entonces, ¿me escuchan bien? No estamos en contra de la teología sistemática, pero lo que ha ocurrido, y vamos a ver después, que muchos han formado un sistema de pensamientos sin entendimiento de las escrituras. La teología sistemática, y yo saqué esto de holybiblia.com, dice, la teología sistemática es en general la disciplina teológica que responde de forma clara y objetiva a lo que la Biblia dice sobre un tema determinado. Lo que Matthew Layton dice, lo que la teología sistemática trata de hacer es resumir los contenidos de la Biblia según un temario bien organizado. Excelente. No hay ningún problema con eso. Nada más, no es cuestión de una respuesta o una mentalidad equivocada, sino tal vez incompleta. Hay algunos ejemplos de las ramas de teología sistemática. Y una vez más, es un resumen. No vamos a estar estudiando sobre cada uno, pero tal vez de bibliología. El estudio sobre la Biblia, porque nosotros basamos nuestra fe, nuestro destino eterno en un libro que fue escrito hace pues muchos mil años. También angelología, el estudio de los ángeles. Los hermanos han hablado sobre misticismo, de animismo de la mentalidad o cosmovisión de los indígenas. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre ángeles o demonios, etcétera? También cristología, habla sobre quién, hermanos. Fácil, ¿no? También eclesiología. Más, gracias. O sea, está en la mente, pero la lengua no me sirve, como dice en Éxodo. Eclesiología. De la iglesia. Habla sobre la iglesia, hermanos. Amartiología habla sobre el pecado, el origen del pecado, las consecuencias del pecado, etc. ¿Qué es el pecado? Cómo Dios ve el pecado. Y neumatología, hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Neuma, como el Espíritu. Y teología propia. ¿Alguien sabe qué es teología propia? Dios el Padre mismo. El estudio sobre Dios el Padre. La teología sistemática, hermanos, debe de estar basada en una comprensión madura. Una vez más, madura habla sobre completo, creciendo, habla sobre intimidad de la Biblia, no solamente en los credos o dogmas. Las dos maneras de pensar pueden interactuar juntas, ¿ok? No una contra la otra, sino pues juntas. Sin embargo, en varios lugares de preparación, el énfasis
está más en lo que es doctrinal y no contextual. ¿En qué sentido? El alumno, el oyente, el estudiante, no considerando quién era la audiencia de una epístola o libro, qué era la situación, cuál fue el tema del libro o la epístola, etc. ¿Qué tal con la teología bíblica? La teología bíblica, como indica su nombre, se encarga de estudiar y analizar los diferentes libros que conforman la Sagrada Escritura, en la cual los cristianos basan sus creencias y forma de vida por medio del estudio del contexto. Nosotros decimos en el bíblico que hay 3 herramientas importantes en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuáles son, Eliana? Contexto y, pues dígalo, ¿qué es? Contexto, 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 ¿no? Esto nos ayuda, nos rescata de cometer muchos errores. Contexto, contexto, contexto. ¿Qué tal entonces la teología bíblica que también me ayuda a formar una teología sistemática? Una vez más, es un resumen, hermanos, un repaso. Por ejemplo, bibliología. Pues como nosotros hemos visto, hablando sobre ciertos temas y barreras, también lo mismo, formando como un sistema organizado, hablando sobre la Biblia. Podemos hablar estudiando Éxodo, que Dios mismo, Él escogió a Moisés para ser su portavoz. Hablando sobre la inspiración, pero viéndolo a través de estos eventos con Moisés. También estudiando 1 de Pedro, hablando sobre las profecías que son de Dios, no de los profetas nada más, no de su propia mente o inventando cosas. Y también, según Timoteo, por supuesto, la inspiración de la palabra de Dios. Angelología. También hablando sobre en Génesis, Dios creó todo. En el principio era Dios, no los ángeles con Dios, sino Dios creó a los ángeles. También en Colosenses hablamos mucho, especialmente en capítulo 2, sobre el pensamiento correcto acerca de ángeles. No deben ser adorados como mediadores entre Dios y el hombre. También Daniel, Apocalipsis, hablando también, observando la función de los ángeles. De Cristología, por supuesto, Colosenses y Hebreos, las 2 epístolas están saturadas de Cristología. Capítulo 1 es un capítulo saturado de quién es Jesús, y Hebreos, por supuesto. Eclesiología en Efesios y también Hechos, la formación de este cuerpo raro que no solamente era de los judíos y prosélitos, sino también los gentiles, que antes eran como enemigos de este pueblo. Que muchos judíos consideraban a los gentiles nada más como leña para la llama de fuego, del lago de fuego, digo. Nada más. Entonces, pero Dios está poco a poco informando, confirmando, esto sale de mí. Como su sello de confirmación a través de prodigios y señales. Nosotros tenemos también entender cuando habla en Efesios sobre la unidad, porque Dios ha hecho el cuerpo de Cristo. También hablando sobre pecado, su principio en Génesis, también en Romanos mucho habla sobre el pecado. La obra del Espíritu Santo en el libro de Juan, nosotros entendemos las promesas hechas por Jesús, Dios el Hijo, sobre el ministerio del Espíritu Santo. También como Él estaba formando, enviando, guiando a los apóstoles en Hechos y también su función en la iglesia en 1 Corintios. ¿Qué tal Dios mismo? A mí me encanta. De hecho, prepárense, hermanos, los que van a estar conmigo en Juan. Vamos a estar contestando la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y la respuesta fácil es, conoces a Jesús. Al estudiar a Jesús, porque Jesús dice, como yo soy, así es el Padre. Con su compasión, con su gracia, con su misericordia, con su amor. Dios el Padre no está buscando manera para pegarte. Porque dice, Dios, el Padre ama a ustedes porque ustedes honran a mí. Ustedes aman a mí. La pregunta que Felipe dice, muéstranos el Padre y sería suficiente. Y con el Padre mismo hablando a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Entonces formando como teología sistemática, pero a través del estudio de Juan. Y también Efesios. Por el beneplácito del Padre, nosotros tenemos salvación.
su participación en tu salvación. Porque, por ejemplo, había una tarea que nosotros enfrentamos, Rebeca y yo, en el bíblico. Bueno, más bien después fue con un pastor y pues él decía, en su seminario, él hizo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden describir o escribir un reporte sobre el ministerio y pues la obra de Jesús? Pues muchos levantaron la mano, entonces decían como de 3, 4, 5 páginas hasta pues muchos más. Ok, excelente. ¿Qué tal el ministerio, la participación del Espíritu Santo? Tal vez como 2, 3 páginas tal vez. ¿Qué tal la participación del Dios el Padre? Tal vez un párrafo nada más. Resumiendo todo, Él envió a su Hijo, punto. Y lo que Jesús está diciendo que Él está revelando al Padre, de hecho, que es la vida eterna. Jesús lo resumió en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan, no que ellos sepan algo, sino habla sobre intimidad, relación, te conozcan a ti, el único Dios, Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, formando este sistema a través del estudio de las Escrituras. Una vez más, no en contra, sino yendo juntos o juntas. En el curso bíblico de IMT, valoramos mucho los estudios inductivos, el proceso de investigación. Y nosotros, hermanos, tratamos de ayudar a cada alumno a formar estos 3 pasos. Primero, en su estudio, que es más obvio, la observación. ¿Qué es lo que el contexto está diciendo? No tratando de forzar una conclusión, sino poco a poco entendiendo lo que el autor quiere decir. También después una interpretación. Pues al observar lo que tal vez Pablo está diciendo en Efesios, en Colosenses, considerando también el contexto, considerando la audiencia, considerando tal vez los problemas, ok, ¿cuál es su enfoque? Entonces, ¿qué es lo que él quiere decir como en esta interpretación? Pero también, hermanos, queremos hacer la pregunta al final, ¿cómo me aplica a mí? No empezando aquí con la aplicación, sino después de también cumplir estos 2 pasos, observación y interpretación. Un ejemplo, y como dije, no hay mucho tiempo, pero vamos a tratar de verlo como, y aún en la Biblia, que algunos hombres estaban batallando con su teología sistemática, con su teología bíblica. ¿Okay? En Lucas 24. Un poco largo, pero vamos a ver, hermanos, rápidamente lo que sucedió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24. Voy a poner aquí, hermanos, para que ustedes puedan ver. Lucas 24. Voy a estar utilizando la Reina Valera actualizada. Nada más porque sí soy. Perdón. Pero vamos a ver, hermanos. Entonces, desde el versículo 13 dice, he aquí, el mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no le reconocieron. Entonces les dijo, ¿qué son estas cosas de que estáis conversando entre vosotros mientras camináis? Se tuvieron con semblante triste. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido en estos días? Entonces ellos van a empezar con la observación, los eventos, nada más, los hechos. 19. Entonces él dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo le crucificaron. Hechos, nada más, observaciones. Esas cosas, así como él era, lo que él decía, lo que sucedió, punto, nada más, observación. Y ahora su interpretación.
nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Pero van a mostrar también su interpretación. Eso no fue como nosotros esperábamos. Ahora todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres, de los nuestros nos han asombrado, fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora, no está muy claro, hermanos, como su interpretación, pero vamos a ver la respuesta de Jesús que nos ayuda a entender que no creían en lo que las mujeres habían dicho o lo que algunos estaban mencionando. Porque Jesús, Él habla en 25. Entonces Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, regresando formando una teología bíblica, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés. Amén, hermano Rubén, ¿verdad? Fundados firmes, así es. Y todos los profetas les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Bueno, rápidamente entonces, así llegaron a la aldea donde iban y él hizo como iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado en ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Transformando su sistema por la teología bíblica. La misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían, ahora, una interpretación correcta: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir del pan. Pero me falta un paso más. ¿Cuál es? Observación, interpretación y brincamos hasta aquí. 45. Entonces, esta misma noche, esta misma tarde, les abrió el entendimiento para que comprendiesen, gracias, las escrituras. Jesús se apreció entre ellos y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas. Como también Jesús hablaba en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y lo último de la tierra. Entonces nosotros notamos, hermanos, que ellos tenían una observación, una interpretación incompleta. Pensábamos, esperábamos, pero no sucedió como nosotros esperábamos. Jesús corrigiendo su interpretación. Y finalmente, una aplicación completa. Como hermano Rubén estaba mencionando, no es para ustedes nada más guardarlo, sino ahora para compartirlo a todos. Ok, seguimos, hermanos. También, más rápido. Número 2. El segundo valor que nosotros tenemos en el bíblico, no solamente que el alumno pueda formar una teología bíblica que también le ayude a formar su teología sistemática, sino también que el alumno entienda el deseo de Dios de incluir a las naciones en la celebración de su gloria celestial. Ahora, no vamos a leer una vez más todo Apocalipsis 5, 6 a 4, hermano Marcial, Pedro, Rubén,
Otros han leído varias veces Apocalipsis 5, pero vamos a ver, hermanos, de Apocalipsis 7, 9 a 12, enfocándonos más bien en versículo 12. En Apocalipsis 7, 9 a 12, empieza como también Marcial mencionaba el lunes. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas. Y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aclaman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. De hecho, vamos a leer todos juntos, hermanos. Por favor, versículo 12. Voy a ponerlo más grande para que todos puedan ver. Dice: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Rebeca y yo fuimos a Papúa Nueva Guinea como estudiantes en 2000, el hombre que estaba encargado de este curso para estudiantes universitarios, él mencionaba una cosa que me impactaba mucho. Él decía esto: los que estén pensando ser misioneros, no vayan por la necesidad nada más, o por los no alcanzados nada más. Él decía, la necesidad, o sea, los necesitados, los no alcanzados, van a abusarte en un sentido o aprovecharse de ti. No van a estar muy agresivos de vez en cuando que tú has dejado a tu familia, tu idioma, tu cultura para estar entre ellos y actuar como idiota. Pero si vas porque amas a Cristo y quieres que otros también lo amen también, experimenten la gloria de su salvación, esto es la razón por la cual debemos ir a los campos misioneros. Para que ellos también formen parte del cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, una sola fe, le dice Efesios, un solo bautismo. Es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Que otros hermanos de los guarajillos, tarumaras, pimas, lo que sea, también formen parte de este mismo cuerpo, celebrando a nuestro Señor también. Que nosotros estemos formando discípulos de Cristo, no como humanistas. Porque ellos necesitan salvación para que no sufran nada más. Un enfoque en los seres humanos, nada más. Qué anhelo celestial, hermanos, que nos espera. Pero la pregunta es ¿cómo? Rápidamente, hermanos, ¿cómo podemos también ser como participantes en esta obra? Nosotros entendemos por Juan 16, 7 a 11, que es por el poder y ministerio del Espíritu Santo. Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, hablando sobre el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. En cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. También, hermanos, seguimos. El Espíritu Santo, aunque muchos dicen, ¿y qué tal, hermano, con los sueños, visiones que muchos han tenido? La Biblia habla claramente que la forma que el Espíritu Santo ha decidido utilizar para que la gente entienda el mensaje de salvación no es a través de sueños, visiones, experiencias místicas,
sino en Romanos 10:17 dice, por eso la fe es por el oír y oír por la palabra de Cristo. También Jesús orando al Padre antes de ir a la cruz, él decía, pero no ruego solamente por estos, los que estaban alrededor de él, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, o sea, las escrituras inspiradas. Pero también, hermanos, la razón por la cual también nosotros seguimos dedicando horas y horas de preparación y pues horas y horas en las enseñanzas, porque también Dios ha dicho, ustedes serán mis testigos, mis embajadores. En Juan 20, versículos 19 a 21, después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, Él estaba en medio de sus discípulos. Y dice, al anochecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Habiendo dicho eso, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. También hemos leído Hechos 1:8, pero también 2 Corintios 5:18-20. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, mis compañeros en el ministerio, sea en la iglesia local o en el campo misionero, que lo hagamos bien. Como los hermanos Finch y Taylor han dicho, que nosotros estemos considerando qué es lo que la gente está captando. En 2 Timoteo 2:15, Pablo a su querido hijo en la fe dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Una vez más, regresando al primer punto, formando una teología bíblica. También en Colosenses 4, la petición de oración de Pablo mismo dice, orad para que yo lo presente con claridad. No con prisa, sino con claridad. Como es preciso hablar. Y también él exhortando a ellos, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El gran enemigo, hermanos, de cualquier ministerio en la ciudad o en la sierra es el sincretismo. Según el diccionario, dice la tendencia de conjuntar o armonizar corriente de ideas opuestas. La idea, lo que nosotros hemos visto es formar sus pensamientos, sus creencias, su cosmovisión, la manera de ver el mundo, y lo que puede suceder es nada más cubrir sus creencias con una sábana de cómo actuar como cristianos, orar como cristianos, de pararse, decir amén cuando es necesario decir amén, pero adentro todavía está como este cáncer de muerte. Queremos, hermanos, crear entonces conflictos, choques necesarios. A veces la verdad duele. Y queremos, como los hermanos han dicho, como ustedes han creído por los antepasados, como ustedes también enseñan, no es para como crear como enemistades, sino decir, hermanos, ¿qué es lo que ustedes van a escoger? No pueden escoger aceptar las dos como cosas a la vez. Es una u otra. Número 3. Nosotros estamos aquí, hermanos, no solamente para equipar futuros misioneros nada más.
porque nosotros queremos también ser una rama de la iglesia local, una herramienta para el cuerpo de Cristo local. Que la iglesia local crezca en su entendimiento y participación en cuanto a la obra misionera transcultural. Tal vez algunos graduados, hermanos, serán pastores, diáconos, miembros del comité de misiones, o también apoyadores prudentes y activos en los que estén apoyando. No solamente, Señor, que tú lo bendigas. ¿En qué? ¿Cómo? ¿En cuáles áreas? ¿Cuáles son las dificultades que él o ella está enfrentando? Sino, Señor, yo me acuerdo en la clase de Efesios, la clase de Romanos, hablando sobre estas verdades y también las cosas que el misionero puede enfrentar en la aldea. Entonces, cuando el hermano está estudiando el idioma, está estudiando la cultura y también gane la oportunidad para enseñar, que tú también le ayudes a explicar estas verdades para que el hombre indígena, la mujer indígena también pueda entender eso es para su cultura, eso es para su vida, no solamente para los mestizos en la ciudad. Hermanos, nosotros recordamos, es su obra en su iglesia y a través de su iglesia, porque él hablaba a Pedro en Mateo 16, 18. Mas yo también te digo, en pocas palabras, una verdad. Tú eres Pedro. Pedro es de Petra. No digo Petros digo. Tú eres Pedro. Y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, estamos aquí para ayudar al alumno a crecer en su andar con el Señor. También estar animado en su entendimiento, en la participación de todas las naciones, en la gloria de nuestro Padre Celestial. Pero también que la iglesia local crezca en su entendimiento, en su participación. Lo que nosotros también entendemos es la gran comisión. Oramos, hermanos. Padre, gracias por el privilegio de ser unos miembros de los maestros aquí en el Instituto Bíblico. Te doy gracias personalmente, Señor, por el privilegio de conocer a los hermanos que han pasado por estas puertas, han estado aquí sentados escuchando las lecciones, aprendiendo y considerando como ellos también pueden formar parte de la gran comisión en los campos misioneros como misioneros mismos o como apoyadores más activos. Señor, si algunos están aquí pensando, tal vez yo también puedo estudiar más y estar más listo, preparado para ir o para apoyar mejor, o también ayudar en la obra local. Señor, que tú les ayudes en estas decisiones. También, Señor, estamos dedicando ese semestre para tu honra, para tu gloria, para que nosotros podamos conocerte a ti aún más por medio de los estudios. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Creo que vamos a tomar un receso.